En medio de la sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia en Madrid. El aire estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Como esas tormentas de verano que se acumulan en el cielo antes de estallar. ¿Mi hija? Sofía. Una joven de 22 años con ojos fieros heredados de su abuela andaluza. Se encontraba en el estrado, jurando ante el juez con una voz temblorosa pero llena de veneno acumulado. Ella nunca me cuidó. Gritó. Las lágrimas rodando por sus mejillas como gotas de lluvia en una ventana empañada. Yo. Elena. Sentada en el banquillo de los acusados. Sentía mi corazón latiendo como un tambor en una procesión de Semana Santa. Pero mantuve la boca cerrada. Atada por un secreto que había guardado durante 15 años como un voto de silencio en un convento. En el fondo de la sala. Nuestro antiguo médico de familia. El doctor Hernández. Se levantó de golpe. Su rostro enrojecido por una ira contenida. Señoría. Dijo con voz ronca. Eso no es verdad. Aquel momento fue el detonante. El punto en el que el silencio que me había protegido se convirtió en una cárcel que empezaba a derrumbarse. Todo había comenzado en las sombras de una vida que parecía perfecta en la superficie. Como esas fachadas blancas de los pueblos de Andalucía que ocultan grietas profundas. Sofía había demandado a su padre y a mí por la herencia de mis padres. Un modesto viñedo en La Rioja que representaba el legado de generaciones de trabajo bajo el sol implacable. Pero no era el dinero lo que impulsaba esta batalla, era el rencor que mi exmarido, Diego, había sembrado en el corazón de nuestra hija como malas hierbas en un jardín descuidado. Diego. Un abogado exitoso en Barcelona. Con su sonrisa calculadora y su forma de manipular las palabras como un torero esquiva al toro. Había construido una narrativa de abandono. Me pintaba como la madre fría. La que se alejó cuando Sofía más me necesitaba. Después de que superara una grave enfermedad renal en su infancia. Y yo. Por mi promesa interna. No podía defenderme. Cada acusación era como una puñalada en el alma. Pero el dolor me impulsaba. No a gritar, sino a recordar por qué había elegido el silencio, para que Sofía viviera libre. Sin la carga de una deuda que la atara como cadenas invisibles. Cuando Sofía subió al estrado. El juez. Un hombre de mediana edad con expresión severa típica de los funcionarios madrileños. La miró con compasión. Ella. Con su vestido negro ajustado que acentuaba su figura esbelta. Comenzó a desgranar su versión de los hechos. Cada palabra un latigazo emocional. ¿De niña? Estuve al borde de la muerte. Dijo. Su voz quebrándose como cristal bajo presión. Una enfermedad autoinmune rara me destruyó los riñones. Mi madre estaba allí al principio. Velando mis noches en el Hospital Gregorio Marañón. Pero el día que recibí el trasplante. Todo cambió. Se volvió distante. Como si mi salud la repeliera. Un año después. Se divorció de mi padre y me dejó con él. Nunca vino a mis fiestas de cumpleaños. Ni a mis graduaciones en el colegio. Era como si yo, viva y sana, le recordara algo que odiaba. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de un odio que me cortaba el aliento. Y añadió, ella nunca fue una madre para mí. El público en la sala murmuró. Y Diego, sentado a su lado con una mano en su hombro, esbozó una sonrisa sutil, triunfante. Como un jugador de ajedrez que ve el jaque mate. Pero en mi interior. El resentimiento bullía, no era solo dolor. Era la semilla de una venganza que no buscaba sangre, sino justicia. Nacida de la traición que Diego había urdido contra mí.
Mi mente retrocedió a aquel hospital 15 años atrás. En una habitación inundada por la luz fría de los fluorescentes. Donde Sofía, una niña de 8 años pálida y frágil, yacía conectada a máquinas que pitaban como un reloj contando los segundos hacia el fin. La enfermedad, heredada de mí por un capricho cruel de la genética, la devoraba por dentro. Los médicos, con sus batas blancas y sus voces suaves como las de un confesor, me habían informado que yo era la donante perfecta, a pesar de ser la portadora del gen defectuoso. No dudé ni un instante, era mi deber. Como el de una madre española que sacrifica todo por sus hijos. Sin esperar aplausos. La noche antes de la cirugía, hablé con Diego en el pasillo del hospital, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el de café quemado de la máquina expendedora. El donante debe ser anónimo, le dije. Mi voz firme como el acero de Toledo. Sofía no puede saberlo nunca. No quiero que crezca sintiéndose en deuda. Como si tuviera que pagarme con su vida. Él, con su mirada astuta, fingió comprensión. Tienes razón. Elena. Es lo mejor para protegerla. Y durante su recuperación, quizás sea prudente que mantengas distancia. Para no despertar sospechas. El estrés podría dañarla. Caí en su trampa. Cegada por mi propio miedo y amor. Sin ver que estaba entregándole las riendas para que me apartara como a un mueble viejo. Así empezó mi exilio voluntario. Un silencio que se convirtió en arma en manos de Diego. Él, con su encanto manipulador, típico de esos hombres que escalan en la sociedad catalana pisando a los suyos, amplió esa distancia hasta convertirla en un abismo. Me divorció alegando incompatibilidades. Se quedó con la custodia alegando mi frialdad emocional. Y poco a poco, en cenas familiares o vacaciones en la Costa Brava, le susurraba a Sofía mentiras envueltas en verdades a medias. Tu madre no te quiere ver feliz. Ella prefirió su libertad a ti. Yo, trabajando como profesora en una escuela secundaria de Madrid, sufría en soledad. Viendo fotos de Sofía en redes sociales, celebrando logros sin mí. Cada cumpleaños olvidado era una herida que sangraba. Pero lo soportaba por ella, creyendo que mi sacrificio la liberaba. Sin embargo, el daño psicológico crecía en mí como una enredadera asfixiante, noches de insomnio, donde el resentimiento hacia Diego se convertía en un fuego lento. Una promesa de que algún día la verdad lo quemaría todo. De vuelta en la sala, mi abogado, un hombre honesto pero limitado por mi juramento de silencio, presentó una defensa técnica sobre la herencia, hablando de cláusulas legales como si fueran recetas de paella, sin tocar el corazón del asunto. Diego sonreía, saboreando su victoria. Pero el doctor Hernández, sentado al fondo como un testigo olvidado, bullía por dentro. Él había sido nuestro médico en Barcelona. Un hombre de principios firmes. Como esos viejos galenos que aún creen en el juramento hipocrático por encima de todo. Cuando el abogado de Diego cerró su alegato con un discurso dramático, esta mujer abandonó a su hija por egoísmo. No merece ni un céntimo del legado. El juez pareció inclinado a fallar en contra mía. Fue entonces cuando el doctor se levantó, rompiendo el protocolo como un toro embistiendo la barrera. Señoría, no puedo callar más, proclamó, su voz resonando como un trueno en la sierra. Lo que se ha dicho aquí es una mentira perversa. Y tengo pruebas. El juez, frunciendo el ceño, lo dejó hablar, intrigado por la brecha en el orden. El doctor Hernández, con manos temblorosas,
Sacó un expediente médico de su maletín y comenzó a narrar la historia real. No como un informe clínico, sino como un relato que apretaba el pecho. Describió la agonía de Sofía niña. Las diálisis interminables. La búsqueda desesperada de un donante en el Registro Nacional de Trasplantes. Y entonces apareció un milagro, una donante anónima. Perfecta. Que insistió en el secreto absoluto para no cargar a la niña con una deuda eterna. Miró a Sofía, que palidecía. Y luego a Diego. Con desprecio puro. Esa donante era su madre. Elena, quien dio su riñón sin dudar, sacrificando no solo su salud, sino su relación para que usted, Sofía, viviera libre. La sala estalló en murmullos, Sofía se quedó petrificada. Como una estatua en la Plaza Mayor. Su mundo derrumbándose. Diego, el traidor, perdió el color. Expuesto como el villano que era. Un hombre que había usado mi amor como veneno para robarme a mi hija y ahora la herencia. El juez, conmovido, desestimó la demanda de inmediato, condenando a Diego por su manipulación emocional, que en España podía acarrear consecuencias legales por alienación parental. Pero la verdadera explosión fue en Sofía, se volvió hacia su padre con ojos llameantes. Tú lo sabías todo. Susurró. Su voz un filo de navaja. Me usaste como peón en tu rencor. Él balbuceó excusas. Pero ella se apartó. Cortando lazos como se corta un lazo podrido. Luego. Se acercó a mí. Temblando. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Preguntó. Las lágrimas ahora de confusión y arrepentimiento. Porque no quería que mi amor fuera una cadena. Respondí. Mi voz quebrada por 15 años de silencio. Quería que fueras libre. Aunque eso me costara ser odiada. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones crudas. Como una corrida donde el dolor se mezcla con la redención. Sofía y yo empezamos de cero. Con cafés en terrazas madrileñas donde las palabras salían a trompicones. Revelando heridas profundas. Ella luchaba con la traición de su padre. Un vacío que la hacía cuestionar toda su identidad. Mientras yo lidiaba con el resentimiento acumulado. No una venganza sangrienta. Sino la satisfacción amarga de ver a Diego solo. Rechazado por la sociedad barcelonesa que valoraba la familia por encima de todo. Pagó el precio, perdió a su hija. Su reputación en los círculos legales. Y vivió en un aislamiento que lo corroía como el salitre en las costas. Nosotras. ¿Madre e hija? Reconstruimos puentes con terapia familiar. Paseos por el Retiro. Y confesiones nocturnas que curaban el alma. Un año después. En su graduación en la Universidad Complutense. Sofía me miró desde el escenario con una sonrisa genuina. Un gesto de que el silencio había sido roto. Pero el amor. Ese lazo invisible. Había sobrevivido al fuego. El precio de mis elecciones había sido alto. Pero en esa libertad compartida. Encontramos una paz que ninguna venganza podría igualar.